Nunca me gustaron los bosques de noche, pero esa vez acepté ir porque era un plan entre amigos y nada más. Éramos 5, Lucía, Matías, Bruno, Gabriel y yo. La idea era acampar, grabar algunas tomas y pasar el rato lejos de la ciudad, lejos del ruido y de esa sensación constante de estar viviendo encima de otras personas. Era verano. El tipo de verano que hace creer que el mundo es sencillo, que nada realmente malo puede ocurrir bajo un cielo tan despejado. Por eso, cuando alguien mencionó aquel bosque, el que la gente del pueblo evitaba sin explicar demasiado, no lo tomamos como una advertencia, sino como un detalle pintoresco. Un ingrediente más para hacer el viaje interesante. No era un lugar remoto en el sentido geográfico. Bastaba caminar lo suficiente y el sendero aparecía. Pero había algo en ese acceso que no encajaba. No era un camino abandonado, ni un sendero abierto por animales. Era demasiado recto. Demasiado limpio. Como una línea trazada a través del bosque con una intención ajena a la naturaleza. Al cruzar ese límite, el ambiente cambió con una lentitud casi imperceptible, como cuando uno entra en una habitación y tarda unos segundos en darse cuenta de que el aire huele distinto. Primero se fue el ruido. No de golpe, sino por capas. Los insectos desaparecieron como si alguien los hubiera llamado de vuelta. Los pájaros dejaron de cantar. El viento, que afuera rozaba las ramas con normalidad, dentro parecía haber olvidado su oficio. Y en ese silencio, nuestros pasos sonaban demasiado fuertes, demasiado vivos, como una falta de respeto. Luego vino la forma del bosque. Los árboles se alzaban con una verticalidad excesiva, con una repetición que hería el ojo. No había el caos natural de un bosque sano. Había filas, intervalos, una geometría que parecía más propia de una construcción que de un ecosistema. Sus troncos eran oscuros, lisos en exceso, y su corteza no mostraba la vida habitual. No había musgo, ni nidos, ni rastros de criaturas pequeñas. Aún así seguimos. Y en algún punto, al alzar la vista, comprendí que el cielo ya no estaba donde debía. La noche llegó, pero no como llega siempre. No hubo estrellas, ni luna, ni ese resplandor lejano que suele colarse entre las copas. Sobre nosotros se extendía una negrura cerrada, absoluta, como si algo enorme se hubiese interpuesto entre la Tierra y el universo. No era solo oscuridad. Era una presencia. Un techo. Fue entonces cuando apareció la primera luz. No puedo llamarla de otra forma, aunque no era una luz como las conocidas. Flotaba entre los árboles, suspendida a una altura imposible. Tenía forma de estrella, pero de una estrella enferma. Múltiples puntas largas, finas, simétricas, extendidas como los radios de una rueda. Su brillo era pálido, semejante al de los huesos viejos. En el centro, había un círculo negro perfecto. No era sombra. Era vacío. Un agujero real, una profundidad tan convincente que la mirada parecía caer dentro. Contemplarlo producía un mareo suave, como si la mente intentara retroceder para no ser arrastrada. Cuando nos acercamos, vi que sus puntas no eran rayos luminosos. Eran filamentos. Fibras delgadas, tensas, como extremidades sin carne hechas de niebla solidificada. No se movían con vida, sino con una vibración constante, como si estuvieran conectadas a una fuerza remota. El aire alrededor se comportaba de manera incorrecta. La bruma se arremolinaba con obediencia, como si aquella cosa ejerciera gravedad sobre lo intangible. Y entonces tuve una certeza repentina, brutal. Aquello nos había notado. No como un animal nota un ruido, sino como una inteligencia vasta registra una variación mínima en su dominio. Seguimos avanzando, y eso es lo que más vergüenza me da recordar. No porque quisiéramos, sino porque el sendero parecía empujarnos. El bosque, lentamente, se cerraba a los lados. Mirar hacia atrás producía una sensación absurda de distancia, como si el camino por el que veníamos se hubiese alargado o deformado. Apareció una segunda estrella. Luego una tercera. Luego otra más. Todas idénticas, todas suspendidas, todas con ese centro negro que no era oscuridad, sino un lugar. Estaban alineadas con una precisión matemática, como faroles marcando un corredor ceremonial. Con cada una, el aire se volvía más frío. Pero no un frío de clima, sino un frío de profundidad, de sótano, de tumba. Un frío que parecía venir de debajo del mundo. Y entonces apareció la primera figura. No caminó hacia nosotros. No salió de entre los árboles como una criatura. Simplemente estuvo allí, en el espacio entre dos troncos, como si hubiera sido colocada en el escenario por una voluntad que no necesitaba movimiento. Era alta, excesivamente alta.
Su cuerpo era delgado hasta lo imposible, como si la materia que lo componía hubiera sido estirada sin piedad. Sus miembros parecían carecer de articulaciones claras, flexionándose de manera uniforme, casi líquida, como si dentro no existieran huesos. No tenía rostro. En lugar de cara, había una superficie lisa y oscura, y en el centro se abría el mismo círculo negro de las estrellas. Un pozo perfecto, sin brillo, sin fondo. Sus extremidades terminaban en prolongaciones múltiples, finas, semejantes a raíces o hilos densos, y se curvaban con una lentitud insoportable, como si el cuerpo estuviera hecho para sujetar el mundo de otra manera. La niebla, a su alrededor, descendía. No como un fenómeno meteorológico, sino como un gesto de sumisión. Más figuras aparecieron, separadas entre sí por distancias regulares. No parecían individuos. No había en ellas nada que recordara a la personalidad, ni al instinto, ni a la vida como la entendemos. Eran repeticiones. Variaciones mínimas de una misma forma, como copias defectuosas de un modelo que jamás fue humano. Algunas mostraban prolongaciones en la espalda, filamentos rígidos que se abrían como abanicos, no como alas, sino como órganos incompletos de una anatomía ajena. Otras carecían de piernas, y en su lugar colgaban haces de fibras que rozaban el suelo sin tocarlo realmente. Y todas, absolutamente todas, tenían ese círculo negro en el centro. Ese vacío que no era oscuridad. Ese agujero que parecía un lugar. El pánico llegó tarde. Porque no fue un susto rápido, ni un golpe de adrenalina. Fue una comprensión. Aquellas cosas no estaban allí para atacarnos. Ni para asustarnos. Estaban allí porque el bosque era suyo. Y nosotros, éramos una anomalía. Bruno empezó a llorar sin darse cuenta. Gabriel se quedó quieto, como si su cuerpo hubiera olvidado cómo moverse. Matías murmuraba algo, pero no era español. Eran sílabas rotas, como si su mente estuviera repitiendo sonidos que escuchaba sin entender. Lucía levantó la linterna hacia una de las figuras. Y yo vi algo que todavía me despierta algunas noches. El círculo negro del rostro se expandió. No mucho. Solo un poco. Pero lo suficiente para que yo sintiera que mi cabeza era demasiado pequeña para contener lo que esa cosa estaba mirando dentro de mí. No recuerdo bien cómo corrimos. Solo recuerdo que el bosque se estiraba, como si los árboles se alargaran para impedir la salida. Recuerdo que las estrellas flotaban más cerca, y que su luz pálida hacía que el suelo pareciera enfermo. Recuerdo que la bruma se pegaba a la piel. Y recuerdo que las figuras no corrían. No caminaban. Solo aparecían. Siempre a la misma distancia. Siempre adelante. Como si el camino ya estuviera decidido desde antes de que existiéramos. Cuando al fin vimos la carretera, ya no éramos 5. No porque alguien hubiera muerto. Sino porque alguien se había quedado atrás sin quedarse. Como si una parte de nosotros hubiera sido arrancada y dejada en el bosque, aunque el cuerpo siguiera caminando. Hoy, cuando miro el cielo, ya no puedo ver estrellas normales. Porque siempre pienso en aquellas. En esas formas imposibles con centros negros. Y a veces, en la oscuridad, siento que algo me mira desde un lugar sin fondo. Como si, en algún punto, yo todavía estuviera allí. Entre los árboles. Bajo la bruma. Esperando el momento en que el bosque termine de reconocerme.